¿Vale? Bueno, muy grabado esto. Entonces, lo que habría que hacer es crear material. Métodos también, métodos apropiados en el que se luche contra la idea del estereotipo. Los manuales de historia de España todavía hablan de la Reconquista, por ejemplo, Corán. Luego, falta de formación en términos de interculturalidad e interprofesorado, ¿no? ¿Cuál es la verdadera interculturalidad? A mí no me vale la Semana Cultural de Marruecos y la colonización de la Argentina. Esas semanas culturales no valen para nada, no sirven para nada, sino sirven para reproducir el estereotipo. Entonces habría que pensar en otras formas de enseñar la interculturalidad y de luchar contra la asimilación, ¿no? Y la teoría del déficit, ¿no? Hay todo un marco en Gran Bretaña, fueron pioneros en los años 80 sobre este tema de la lucha contra la teoría del déficit, ¿no? Y todo un marco, ¿no? Dentro también del marco de la política lingüística y educativa sobre lo que es el déficit, ¿no? Si os fijáis, los programas de integración lingüística que ha habido en España, yo cuando empecé a investigar esto en el 2000, el primer proyecto en el que participé, las aulas de enseñanza del español se llaman aulas de castellanización, pues deja mucho que desear, ¿no? Incluso castellanizar significa sustituir tu lengua por otra lengua, la castellano, para que te integres y te asimiles, ¿no? Y luego está la compensatoria, que también se basa en la teoría de compensar al alumnado lingüísticamente, ¿no? Porque lo más grave es que había personas nacidas en España que están en estos programas de la compensatoria, ¿eh? Bueno, estoy hablando de personas en general, incluso de Latinoamérica, estaban en estos programas de la compensatoria. Y posteriormente aulas de enlace y luego la garantía social. Son programas realmente imaginados, construidos y diseñados a partir de la idea del etnocentrismo. ¿En qué consiste? El etnocentrismo. Todos esos programas. La garantía social. La compensatoria, son clases de español. Yo la garantía social no la entiendo. La garantía social no entiendo a qué se refiere. Garantía social es cuando el equipo directivo, la jefatura de estudios, simplemente porque te llames Rashida o Malika o otro nombre, ven que no vayas a promocionar. No existe este discurso. ¿Qué quiere decir? Intentan de mil maneras convencerte para que no termines la secundaria, el bachillerato, y que lo que vayas a dar. Hemos encontrado casos así, un montón en todas las investigaciones, de cómo se construye un discurso, se necesita un discurso sobre quién promociona y quién. En cambio, si eres de origen polaco o romano, no, es que son buenos eso, aprenden el idioma rápidamente. ¿Y las aulas de enlace qué consisten? Aulas de enlace también son aulas en las que tú no asistes a las clases como alumna normal con el resto, sino que crean una aula que te hace de enlace posteriormente para que te incorpores. Generalmente la mayoría que suelen estar en esta aula de enlace son estudiantes, más o menos, antes de que te incorpores a tu aula de referencia. Bueno, vamos a pensar un poco. Vamos a pensar en las consecuencias que podría tener cada uno de los modelos que hemos visto sobre alumnado con diversidad lingüística, ¿no? Igual la experiencia nuestra también nos ayuda, ¿no? ¿Cómo podría afectar cada uno de esos modelos a la diversidad lingüística que tenemos? O sea, bi o multilingüe. Intentar pensar que la diversidad lingüística no se crea ni se desarrolla en la escuela, ¿eh?
La escuela es muy monolingüe. E incluso en las comunidades autónomas bilingües, cada lengua va por separado. No hay programas de alguna manera que incorporen las dos lenguas ni las dos competencias. Si te evalúan en gallego, te evalúan solo en gallego. Te evalúan en castellano, solo en castellano. No te evalúan en tu bilingüismo, ¿no? como repertorio, ¿no? Hay que hablar también en términos de repertorio, ¿no? De que nuestras lenguas forman un repertorio lingüístico, ¿no? Sigil, Logawi, ¿no? Compuesto por lenguas y variedades, dialectos y registros, ¿no? Ese es nuestro repertorio. ¿Cómo afectarían estos modelos? ¿No? Vamos a pensar así en parejas, ¿no? Con una persona que es lingüísticamente diversa y se incorpora, por ejemplo, a una escuela monolingüe o a una escuela asimilacionista, ¿no? ¿Cómo afectaría más? ¿Qué consecuencias tendría, ¿no? sobre las lenguas? Vale. Intentar de alguna manera. He subido en el campus virtual la diapositiva que acabamos de ver ahora, si queréis repasar, ¿no? Tú, Mohamed, a lo mejor puedes trabajar con... Podemos hacer tres, ¿no? Sí, con John y... Hacemos grupo de tres. Tres con Santi, las dos. En realidad, consecuencias puede haber varias, pero básicamente son dos o tres, no hay más, como mucho. Pero a nivel de lenguaje solo. A nivel de lengua, sí. Pérdida de talento. Luego es más cuestión de Soy fregada. Abril, ¿Sí? no nos ha quedado del todo clara la pregunta. La pregunta, ¿qué consecuencias, ¿vale? Tendría el seguir un modelo u otro sobre un posible alumno con diversidad lingüística en una escuela cualquiera? Nos centramos en uno, elegimos, pero elegimos si puede. Sí, podéis elegir un modelo 2 y si aplicamos estas son las posibilidades. Vale. Aplicamos y son las posibilidades. Pero el aislamiento Tú haces si quieres, pero no promovemos que se respeta que tú igual hagas un idioma y puedes preguntar, pero no te obligan, ¿no? Más se pierde, te aísla realmente esa diferencia que tienes. bueno, te vas a dar
pero sí que llega por lo que es de la centralidad del modelo de formación, pues sí que habría una mayor dificultad para aprender el idioma, porque si se puede enseñar claro, yo entiendo que bueno, no lo sé, porque y sí que es verdad que podría como una cosa concreta, pero es verdad que también se aprende bastante bien y eso no te puedes como una campus cultural, pero ¿Qué habéis pensado? estamos hablando de cultural. pues no tal vez como ¿Con el culturalismo ahí? Realmente es el culturalismo que hace En todas las alternativas subsisten en una movimiento. pero que luego también es una tienda profesional que puedes llamar a la Sí. Pues en mi caso yo estudié en euskera y luego en la universidad quería ser mejor castellano, no sabía pues quería ser las universidades en castellano. Claro que sí, tiene que ver con la familia en este caso, más que con la escuela. Todos tenemos escuela de castellano. Pero el valor que damos a la lengua es muy importante también la a escuela. nivel lingüístico. El resto de los No solamente el valor, de por qué la escuela es la materia de base Y empezar a echar cosas. que tiene que crear programas de Lo de quitar me llevo horario escolar, no hay horario sí, reconocemos el valor, sí tiene que hablar, llévalo a la escuela, dentro del espacio escolar, está dentro, pero se interesa. Porque si las lenguas se quedan fuera, el efecto que voy a hacer ahora fuera de la pared de la escuela y aparte que no pasa de que vaya por ejemplo igual que las cosas se cambian de una manera a lo que pasa
escuela, Yo lo entiendo muy bien. se convierte la escuela en una fortaleza. Entras y te olvidas de lo que En mis exámenes estamos para que no sea reconocido como una fotografía, pero se respeta igual que en una fotografía de su eso puede ser algo más si no genera adicción, se respeta que si digas mal, un motivo de detrás, mientras que se respeta tienes que valor dentro de la escuela va a estar la universidad, que es lo que nos interesa. Esa es la lucha que hay en la realidad. Porque yo sé que las familias hacen su trabajo, que las comunidades también que se mantengan. Que ahí diseño de esa idea. Entonces, incluso puede ser que hay una crítica también después en el 2001, después de los atentados de Estados Unidos, hubo todo un discurso alrededor de qué podría hacer el Estado de alguna manera capitalizar todo el capital que tienen los inmigrantes que necesitaba es todo un aparato de espionaje y servicios secretos para controlar el terrorismo. Entonces empezaron con programas de dar importancia como una crítica a cómo el Estado también de la y de España de 11 de marzo hubo todo un discurso alrededor de la alianza de alianza de civilizaciones, la necesidad de integrar, se crearon muchos programas también en distintos ministerios. Casa era el fruto de este proyecto. de todas formas, También sino también por el bien de crear un espacio comunitario y esa es la base, de crear un comunitarismo a partir del Estado reconozca la importancia de esto cuando se actualiza. No estoy hablando de esto, estoy hablando por ejemplo de otras cosas que no tienen esta cultura. El vuelo. el examen de vuelos que está. Ah, sí, todo lo manejamos. Bueno, vamos a ver qué habéis pensado. ¿Qué habéis pensado, ¿Qué consecuencias tendría? No, digo dos, porque todos no nos da tiempo a ver. Hay una cosa muy importante. El espacio de la escuela es clave en cómo debería o cómo ha de valorar las lenguas que no son las lenguas vehiculares. Por eso he elegido la escuela porque es un espacio donde podríamos cambiar muchas realidades y muchas desigualdades. Y sabemos que los únicos programas que hay en la Comunidad de Madrid de educación lingüística son de bilingüismo hegemónico, ¿no? De español, francés y alemán menos, pero sobre todo de inglés. Entonces la idea es cómo, lo que ha dicho John, de cómo redistribuir el orden, crear un orden a partir de una nueva redistribución, un nuevo valor a las lenguas, ¿no? La idea también de reconocimiento de Fraser, ¿no? Que ella va por este, ¿no? Irá por este lado, ¿no? Cómo redistribuir los capitales que tenemos, ¿no? ¿Sí? ¿Quién quiere hablar un poquito? ¿Qué consecuencias tendría, por ejemplo, el modelo asimilacionista? Por dar un ejemplo de lo que pasa en la Comunidad de Madrid, ¿no?
un modelo asimilacionista con alumnado con diversidad lingüística. ¿Qué consecuencias? Pues la pérdida de la lengua que no es la autorización a la primera lengua, o la aceptada. Y la deserción escolar. Vale, lo que vamos a tener, nosotros llamamos las dos cosas de esta manera, ¿no? O bien, vamos a tener esto, un multilingüismo de pérdida, es que se pierde el multilingüismo, se pierde de alguna manera, o lo vamos a ganar. Y si lo ganamos, la escuela tendría que reestructurar y replantear nuevas políticas, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, sí, bueno, no voy a hablar, luego veremos. Sí, ¿qué más? La pérdida del capital, eso sí, del multilingüismo. ¿Sí? ¿Sí? Pues sufrir aislamiento debido a la diversidad lingüística y esto puede llevar a bullying y fracaso escolar. Un aislamiento. Sí. Sí. ¿Sí? Más que aislamiento, un silenciamiento. Llamamos, si aíslas también silencias, ¿no? De alguna manera. Más que, bueno, también podría derivar a fracaso escolar. Una pregunta, pero ¿en qué momento se gana? ¿Cuál? En la siguiente. Ahora vamos a ver lo que os he contado antes. Se gana cuando se reconoce la necesidad de incluir esa lengua en el proyecto. Pero ya no sería asimilacionista, ¿no? ¿Eh? Ya no sería asimilacionista. No, Ah, ya no sería asimilacionista. Sí, ¿vosotros qué habéis dicho? Vosotros. Nosotros hemos tomado, por ejemplo, el ejemplo de Madrid, Sí. y de su historia de cuando vino a España, y también se reflejó el hecho que dijo antes Lucía del silenciamiento y del aislamiento cultural. Pero nos digo que justo en el momento en que aprendió español se sintió como aislada, como segregado. Antes aprender o después. antes y después. O sea, antes de aprenderlos ni te miran y cuando aprendes un poquito es para preguntar si hay deberes o... Bueno, si se sienten obligados a hablar contigo, si no pasan contigo. ¿Sí? Luego también, por parte del alumno que es bilingüe, yo creo que la obligatoriedad de rechazar una de sus lenguas a favor de la otra puede generar un rechazo en el mismo hacia esa lengua impuesta, ante cualquier cosa impuesta delante, el rechazo es normal. Sí, puede generar conflictos de identidad. Y la autodesconfianza también. ¿La? Autodesconfianza. No se llama autodesconfianza, tiene en la sociolingüística lo llamamos A ver cómo se llama. inseguridad Eso, sí. lingüística. Sí. Inseguridad lingüística. Bueno, Es mi eso caso. probablemente lo que... Es mi caso. Inseguridad. Pero no solamente con hablantes que no... También pasa con hablantes nativos. Es un concepto que está muy abierto. La inseguridad lingüística tiene que ver también que generalmente nació este concepto en Quebec, la inseguridad lingüística. Y tiene que ver con todas las comunidades francófonas que por motivos de trabajo tienen que ir a una región anglófona. Y toda la inseguridad que genera dentro de un país que reconoce el bilingüismo, pero a la vez ¿no? hay una hegemonía del inglés, evidentemente, en Canadá, clarísimamente, porque es un país bilingüe. Entonces, este concepto nació, ¿no? Fijaos, ¿no? Con hablantes no migrantes, en realidad. O incluso, o sea, podría aplicarse, entiendo, también a hablantes, por ejemplo, una variedad no hegemónica o una forma de hablar muy de clase trabajadora, Sí, frente al estándar. el tema del acentismo entraría aquí. Por ejemplo, ¿no? Y eso lo habéis visto. Muchas presentadoras de la tele que son de origen andaluz acabarán siempre acaban haciendo lo que es el borrado, ¿no? Del acento andaluz, muchas, evidentemente. Eso también en Al Jazeera, no sé si
Si escucháis los presentadores de Al Jazeera, es que parece que son de un país que no sabemos cuál es ese país, ¿no? Porque les hacen un borrado, ¿no? Por ese mismo concepto también de la seguridad lingüística implica mucho, ¿sí? Ya por curiosidad, ¿también podría aplicarse a gente con dislexia o con otra? También, sí. Todos los problemas, sí, sí, todos los problemas que tienen que ver con la producción del lenguaje, pero por otros motivos que no sean la discriminación o la minorización, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué más habéis puesto? Sí, por ejemplo, a nosotros, napolitanos y gente del sur en general, en Italia, siempre nos han enseñado de que nuestro acento debería ser exprimido y cuanto más estás al sur en la bota y más tienes que cancelar tu acento y más te vas al norte, más tienes que valorizar tu acento. Así que, por ejemplo, la gente que se instruye en los ámbitos culturales más avanzados en el meridione, y por ejemplo, yo hablo de manera un poco rara, ¿no? Con este acento muy neutral, de que es muy artificial. Sí. Bueno, en realidad la variedad estándar neutral central siempre ha sido artificial, ¿eh? Y tiene que ver con eso, lo que hemos hablado, ¿no? De la centralidad, de la homogeneidad y el control y también de esa ciudadanía homogénea, ¿no? En términos incluso de cómo se podría producir la lengua, ¿no? Por sus hablantes, ¿no? Pues, ¿este grupo qué habéis pensado? Bueno, estábamos más centrados en el multiculturalismo, así que... Bueno, no sé yo qué claro. No, estamos hablando de culturalismo todo el rato, la verdad. Si aplicamos un modelo, por ejemplo, multicultural o incluso integracionista, en muchos casos, si la escuela reconoce, ¿no? La necesidad de mantener, ¿no? esa diversidad que hemos hablado en términos de, ¿no? universal, un derecho también, en un marco, por ejemplo, británico, se mantendrían las lenguas de origen, ¿vale? Dentro de ese posible, ¿no? No se perdería, ¿no? En Canadá hay un concepto que usan bastante, que es el moderamiento. Yo tuve la suerte de asistir a un programa en Canadá cuando estaba haciendo la tesis en Toronto, que era un programa que llevaba a la Universidad de Toronto con alumnas y alumnos que son hablantes de lenguas de herencia, que son canadienses, pero que hablaban otras lenguas en la familia. Entonces, lo que hacían realmente usaban la enseñanza de esas lenguas en la escuela para empoderar a estas alumnas en términos identitarios, ¿no? ¿Cómo te empoderan? Te empoderan a través del valor que dan al capital que traes a la escuela, ¿no? Para que te sientas también con cierto capital que de alguna manera te empodera, ¿no? En comparación con las lenguas hegemónicas, ¿no? El inglés y el francés, ¿no? Y el empoderamiento no solamente de la lengua, sino también del sujeto, que es lo más importante, ¿no? Y luego el desarrollo de una conciencia mucho más metalingüística crítica, ¿no? Eso tiene que ver también con si desarrollas esta conciencia de que tienes un valor, este valor lo vas a defender, vas a transmitir tu lengua. En cambio, si no, lo contrario es que no lo enseñarías, no lo transmitirías. Y, por supuesto, se perdería, ¿no? La herencia. Entonces, todo depende en realidad del valor que se da, ¿no? Y en Canadá, Jim Cummings, que era el responsable de este programa de empoderamiento, de hecho tiene un famoso ensayo sobre empowerment, hablaba de que aplicando estas políticas lo que creamos dentro de un Estado son ecologías multilingües, ¿no? Dentro de un espacio intercultural, ¿no? Esas ecologías encajan bastante con lo que hablamos del comunitarismo y del espacio intercultural, ¿no? Y también beneficia, por supuesto, al Estado y a los aparatos del Estado, ¿no? Tengo una duda. Sí.
A ver, pero una pregunta. Cuando tú has dicho que en el multiculturalismo el Estado realmente sigue manteniendo su identidad y no se ve pues afectado por las diferentes etnias, entonces, ¿vale si me la